Nos encontramos en la ciudad de Guayaquil y frente a nosotros un histórico, una leyenda de nuestro fútbol, el delantero guayaquileño Galo Pinto. Galito, un gusto saludarle. Gracias igualmente para ti, hermano. Cuéntenos, Galito, sus inicios en el fútbol, Galito. Bueno, mis inicios fueron pues novatos, como se dice uno. Claro. Jugando a la pelota de fútbol, yo jugué en la Tarazana, en el equipo Atlético Boyacá, cuando yo tenía 16 años. Ahí quedamos campeones de la Liga Norte. Entonces ese fue mi comienzo. Como mi hermano Aniel me vio jugar pues en ese equipo, entonces ahí el problema que me lleva a Favorita. Favorita jugué 58 y 59 y trabajaba también en la Favorita. De ahí ya como salí porque el dueño de la Favorita, el señor Alberto Vallarino Febre Cordero, pues la familia lo ejecutó porque había hecho mucha pérdida de plata y no sé qué cosa nomás. Entonces dijo que él se quedaba con la fábrica y no con el equipo. Entonces nos comenzó a dar el pase en blanco a todos los jugadores. De ahí ya entré al profesionalismo en Everest por intermedio de mi hermano Daniel Pinto. Comienzo en el 60 pues haciendo un buen debut, dijo uno, que jugamos el primer partido contra Panamá, en la cual el arquero que era Manolo Ordeñana, yo le hice los 4 goles y le ganamos 4-0 a Panamá. Panamá jugaba, tapaba él, jugaba Pineda, jugaba Zambranito, que jugó en MLE también. Y de ahí, pues bueno, ya comencé en Everest. En el 60 quedamos campeones locales, ganándole el último partido a MLE. Y fuimos campeones locales. Vino el 61, pues, en el 61 quedó goleador nacional, con 12 goles. ¿A quién le recuerda de ese equipo en el 61 en que usted queda? 61. 61, claro, usted quedó goleador de ese torneo nacional. ¿A quién recuerda de esos compañeros suyos de ese equipo? Bueno, pues yo ese 61 jugué con Hugo Mejía, como siempre, en el arco. Bueno, ahí estaba como back centro un uruguayo. No recuerdo ahorita el nombre ni el apellido de él, pero ese era el back centro. Y ¿quién es más? Bueno, había un poco de muchachos juveniles, así como yo también, porque ahí inclusive estaban pues Espinosa, el que falleció, ¿sí se acuerda? Sí. Bueno, que era volante, que le decían que era como Goncalves. Como Tito. Entonces pues 61. Ya en el 62, ya usted integra ese elenco que quedó campeón nacional, que logró el primer campeonato nacional y el único que tiene Everest, ¿no? Así es. Cuéntenos, esa temporada, ¿cómo la vivió Galo Pinto? Bueno, pues muy bien y como un gran jugador que fui sin alabarme yo mismo. Pero no solamente lo digo yo, sino que le decía a la gente que me veía jugar, pues, que estaba entre uno de los mejores jugadores que habían aquí en el Ecuador. Y tal es así, pues, que quedamos campeones con gol que yo le hice a Alfredo Bonares, que quedamos 1-1. El gol de Barcelona nos lo hizo Iri de Jesús. Siempre como interior derecho. Siempre como interior derecho, que era el número 8, que ha sido siempre. El que llaman ahora, ¿no? Que llaman ahora, no, para ahora ya no tienen ni número, tienen hasta número hasta de basquetbolistas tienen los jugadores. Claro, 55, sí, 60, sí, así es verdad. Entonces, de ese elenco del año 62, un baboyense sobresalió, ¿no? Ramón Vera. Cuéntenos de Ramón. Un gran jugador, un gran volante. Particularidades de él. Bueno, pues, como creo que no había en ese tiempo esos volantes que era él. Jugaba con Pepe Johnson al lado, que eran los dos de la línea media. Era el jugador que corría para adelante, para atrás, los costados. Iba para todos lados, toda la cancha la correteaba. Ya le decía que era así, le llegaron a decir que él tenía 4 pulmones.
O sea, actualmente sería comparado con Carlitos Ron, Bueno, algo así más o menos por ahí. el mismo despliegue. Sí, sí. Carlos Ron parece que era más quitador de pelota. Ya, Y Verita, pues acá era un tipo que iba con la pelota, venía, iba para allá, iba para acá y se movía también por toda la cancha. Entonces, pues, es uno de los llegaron- que sobresalió. sí, sobresalió. Él y Pepe Johnson, que eran los volantes. Mándele el saludo a Ramoncito antes de seguir con la entrevista. Mándelo porque él va a ver esta entrevista y seguro se va a alegrar que su gran amigo se ha acordado de él en ese año 62. Ramoncito, un gran saludo para ti, mi hermano lindo. Que haya pasado una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Siempre me acuerdo de ti, Ramón. Qué Que bueno. pases bien y que Dios te bendiga, mi hermano. En ese mismo elenco del 62 tenía un puntero velocísimo, Pedro Gando. Pedro Gando. Convéncenos de Pedrito también. Bueno, Pedro también fue un gran jugador, un gran correteador de pelota porque correteaba para darle así que le pusieron gamberra. Claro. Claro. Y después se fue al Y fútbol después se fue colombiano. al fútbol colombiano. Y quedó campeón. A Millonario fue. Claro, y quedó Fue a campeón. también por Millonario y ahí. quedó campeón. Allá le pusieron gamberrita. Horacio Tanque Romero fue su compañero. Ese fue forward que era en ese tiempo. Forward. Claro. Pero de ahí cuando entró Mariano Larraz como técnico, lo mandó al Chino Azón de forward y al Tanque Romero lo mandó de puntero izquierdo. Con Claro. ese equipo fue que fuimos campeones nacionales nosotros. Claro, inclusive con un Inclusive gran... inclusive te puedo dar la alineación que jugamos casi todos los partidos. A ver, cuéntela. En el arco era Hugo Mejía, en la defensa era Hugo Pardo, el Maestrito Flores y Jorge Spencer. Los volantes eran Ramón Vera y Pepe Johnson. La delantera éramos Pedro Gando, Galo Pinto, el que habla, el Chino Azón, Titán Altamirano y el Tanque Romero. Ese era Hablemos el del Tintán Altamirano. Gran volante, ¿no? gran... Ahí el cerebro, tiempo, ¿no? Ese tiempo era el número 10, que eran los armadores que llamaban antes. Un gran jugador, bueno, porque él vino inclusive de Valdés. Ahí viene. De Unión Deportiva Unión Valdés. Deportiva Valdés, porque creo que Valdés desapareció en ese año. Y entonces vino a Everett. Compraron como a 6, 7 jugadores, compró Everett. Y ese fue el equipo. Pequeño de estatura, Pequeño pero... de estatura, pero era un jugador sazo. Sí. Claro, y con un arquerazo también. Como con ese Hugo equipo. Mejía. Claro. Hugo Mejía pegaba unas voladoras como era el niño. Volaba de palo a palo y caía con la pelota en el suelo. Nunca aflojaba la pelota. En Era un ese gran arquero. partido de la final que usted acaba de nombrar hace un momento, usted le hizo un gol a Barcelona, ¿no? En Sí, el 1-1 claro. que quedaron. Sí. A Ese Alfredo se lo Bonar. dice a Alfredo Bonar. Un Cuente. tiro por el lado izquierdo donde estaba el marcador. ¿Ya? No sé qué calle sería en ese tiempo por allá, porque era por la parte de atrás del marcador que antes ponían en el tablero nomás el marcador. Pues. ¿Ya? Bueno, de allá hay una pelota que me fui por la izquierda, porque yo siempre fui interior derecho, pero había corrido a la punta izquierda. Allá. ¿Y qué? Entonces de la punta izquierda más o menos como de unos 35 metros, le pateé la pelota porque lo vi a Alfredo Bonar fuera del arco, lo vi salido. ¿Ya? Entonces lo quise hacer que yo la pateé porque yo pateaba fuerte también. Se la tiró. Se la tiré, Y se la pero metió. cuando Alfredo Bonar hizo para atrás a quererla sacar, ya la pelota había pegado en el palo y entró. Ese fue el 1-1 que quedamos y fuimos campeones. ¿Cómo vivió la afición deportiva? ¿Cómo vieron los jugadores ese campeonato logrado? Revolucionó Guayaquil. Claro, sí, porque la gente casi no era ni verecista. Pues. Claro. Primera vez en la vida que quedaba y era campeón nacional. Claro, y sin mucha hinchada, creo que tenía. No, nunca tuvo tanta hinchada como tenían los demás equipos, pues. Claro, Barcelona, MLE, Guayaquil, pues, ¿no? La barra número 1 que teníamos era el difunto Rocola. Ya. Ese era El hincha número 1. El dicho número 1 que venía peleando de arriba en las tribunas abajo. Usted lo nombró hace un momento a Alfredo Bonar. ¿Lo considera el mejor arquero que usted vio El jugar? mejor arquero aquí del Ecuador, lo digo yo. Y lo puede decir cualquier otro. ¿Desde hasta la actualidad o comparado con Hasta alguien? la actualidad, arquero ecuatoriano, Alfredo Bonar. Qué bueno, qué bueno. De los goles, de los tantos goles que convirtió Galo Pinto,
¿A cuál recuerda? Más recuerdo el que le hice a Bonar. ¿El del campeonato? Porque fue que quedamos campeones nacionales. De ahí yo hice por algunos goles en Quito, en Ambato, aquí en Guayaquil. Vamos a hablar de eso, justo. Usted se convirtió goles en Ambato, en Guayaquil. La altura siempre existió, siempre ha existido, Claro, y sí, siempre toda la existirá, vida. ¿no? Sí, existiendo. Y ustedes iban a la altura, lograban ganar partidos, conseguían campeonatos. ¿Por qué para los actuales futbolistas, los actuales entrenadores, la altura es algo que se ha convertido prácticamente en un problema para los jugadores actuales? Porque no pueden superar, no pueden lograr un partido, peor un campeonato. Bueno, te diré, resulta que, como tú dices, la altura, es difícil jugar allá. Es difícil jugar. Por ejemplo, nosotros cuando íbamos a Quito, el técnico nos decía, los primeros 10, 15 minutos, como trotando. Después de los 20 minutos ya hay que ir para arriba, para adentro. Entonces es lo que hacíamos nosotros. Pero nosotros jugábamos bien siempre todos los partidos. Terminábamos cansados, claro que sí, por la altura que había. Pero terminábamos jugando bien. Partidos que jugábamos bien, partidos que jugábamos a veces mal también. Porque perdíamos. Claro, o sea, pero digo, por ejemplo, en la altura yo me refiero a que antes venían, por ejemplo, jugadores extranjeros, porque son los que más, algunos, no todos, se quejan de la altura. Y yo me acuerdo de unos jovencitos que llegaron a Barcelona, ¿no? Everaldo, el otro joven, Gerson, que llegaron un día jueves, recuerdo, jueves, viernes, y el día sábado, domingo ya estaban y daban, creo que convirtió 3 goles, creo que convirtió Alfredo en Quito, ¿no? Everaldo, bueno. Bajándose del avión. Bueno, esos fueron jugadores buenos que ya venían ya cotizados también. Claro que habían unos que recién venían sin saber quiénes eran, los traían y respondían. Claro. Tanto en la altura como aquí en Guayaquil, que venían y jugaban. Pero habían otros, pues como tú mismo nombrando ahí, Everaldo, Gerson. Y algunos más, Gerson. Ya venían esos jugadores que eran buenos. Por eso es que yo llegaba, no tenían que ponerse, como decían otros, denme un mes. Para ambientarme. Para alimentarme bien al equipo, que hay mucho mosco y que no sé qué, extraño a mi familia. Eso no, los que venían y directamente venían era a jugar lo que ellos sabían. Claro que sí. El delantero, el defensa más difícil que le tocó enfrentar a Galo Pinto. Bueno, hubieron algunos. Por ejemplo, tuvo Fortunato Chalén. Ah, claro. Tuvo ¿cómo llama el back centro que era de MLE? El grandote, Cruz Ávila. Alberto Cruz Ávila. Y por ahí algunos más que ven, pero yo me enfrentaba igual con todos ellos. Spencer. No había ningún problema. Jorge Spencer. No, pues yo no jugué nunca contra él. Nunca jugó contra él. No. Ningún contra ellos. No, nunca. Ah, ya fue su compañero, pues los Spencer, ¿no? Mío, claro. Jorge, Marco y Alberto ya no. No, Alberto ya se iba a la Peñarol cuando yo entraba ahí. De los técnicos que entrenaron, que fueron parte de su crecimiento profesional, ¿a quién más recuerda? Todos aportan, ¿no? Sí. Y como ecuatoriano aquí Chopi Enrique. De ahí hubo otro entrenador, por ejemplo, el paraguayo Jorge Vega. Vega creo era así, Vega. Y después pues Mariano Larra, que con él es que fuimos campeones nacionales. Claro. Y ahí también pues, él fue el que me llevó como refuerzo en la Copa Libertadores a MLE, porque ya ahí él fue entrenador de MLE. Entonces, ¿Cuántas temporadas en Everest? ¿En Everest qué tiempo jugué? 4 años. 4 años. Ahorita habló usted de Melec. Usted reforzó a Melec, ¿no? Sí, claro, en la Copa Libertadores. Cuéntelo. Fue a Millonarios en Colombia y a la Universidad Católica en Chile. En ese elenco estaba Fortunato Chalén también. No. No estaba ahí. Ahí tuvieron fue Lescaro y Macías de Barcelona. Fueron a reforzar a Melec. A MLE. Tuvo José Merizalde y Bolívar Merizalde, de Patria. Ya. Y de Everest éramos Hugo Mejía, Pedro Gando, Galo Pinto el que habla y Aquino.
Fueron 8 refuerzos que cogió Mela en esa Copa Libertadores. Interesante dato. Claro, sí, Interesante dato. ¿Ahí jugó también algunos partidos usted? ¿En esos partidos? Yo jugué en Colombia y en Chile. ¿Cómo les fue por allá a usted? En Colombia perdimos 3-2 con Millonarios. ¿Ya? Y en Chile perdimos, no recuerdo bien si fue 3-1 o 3-0. ¿Convirtió también? No. Y aquí se le ganó a la Católica 7-2, en la que hizo Enrique Raimond de 5 goles. ¿En ese partido también jugó? En ese partido. También no jugó. No jugué ahí. No jugó ese partido. No jugué, sí. En el año 63, en Copa Libertadores, en que jugó el Círculo Deportivo Everest, la primera copa y única que tiene el Everest, usted también la jugó, ¿no? Sí, yo jugué allá en Uruguay, jugué. Ahí jugué contra Alberto Spencer. Ahí voy. Ahí Claro, jugamos contra Alberto Spencer. Ahí jugó Verita también, ¿no? Claro, sí. Pero te diré porque Peñarol era el mejor equipo, se puede decir, del mundo, que era, pues. Claro. Había ganado a Real Madrid, le había ganado a River Plate. Yendo perdiendo, ganó esos partidos. Ahí jugaba Avaríes, Rocha, Chacía, Spencer y Joya. Era la delantera de Peñarol. Delantera, ¿no? Pero ese era un equipazo, pues. En la delantera era, en la medio campo era Goncalves, que lo nombré antes. Tito Goncalves y Matosas. Ya, Roberto Matosas. Sí. Y los tres de abajo eran Lescano, Cano y Gaetano. Y el arquero Máspoli. El arquero más. No. Era Marchulkevich. Que después llegó al fútbol ecuatoriano también, pues, ¿no? Claro, sí. Después llegó al fútbol ecuatoriano Ese era también. El equipo de Peñarol. Ladislao Mazurkevich. En la cual perdimos estrecho. Nos ganaron 9-1. Para que se rían, pues. Claro. Ahorita vamos a conversar de esas anécdotas, de esas vivencias, esa experiencia que tiene Galo Pinto. Cuéntenos una de las tantas que seguro tiene usted. Ya no me acuerdo cuál será. Que esa tanta gente que he hecho reír yo con anécdotas suyas. Como anécdotas y bromas que hacían también al mismo tiempo. Bueno. Claro que sí. Mándele el saludo a la afición deportiva, a aquellos que me pidieron que le haga más preguntas, que converse más, que le escarbe más la historia a Galo Pinto, hermano de otro gran futbolista que ya no está entre nosotros, Daniel Pinto. Ambos jugaban en la misma posición, interiores de derecho. Mándele el saludo a la afición, a sus ex compañeros de la profesión de aquellos años, Galito. Sí, bueno, pues un saludo para la afición y especialmente para mis compañeros del fútbol que jugaron conmigo. Unos pues que viven, que estén bien siempre de salud, que Dios los acompañe, y los otros que ya en paz descansen, pues, los mismos siguen siendo mis grandes amigos para mí. Gracias. Una preguntita, la última, así como me dijo usted la última vez. Usted estuvo en una preselección nacional, creo fue, ¿no? Sí. A ver, cuéntenos de eso. Ahí jugamos contra River Plate. ¿Qué año fue eso? En el 60, algo del 60 sobre el 61. ¿Ya? Ahí vino River Plate, vino a jugar con la preselección. Nos ganaron 5-1. Nos ganaron. Ahí vino Artime, que era el goleador de River Plate. ¿Allá? ¿Quién era el técnico de esa selección? ¿Ya había venido Rodríguez como entrenador? Creo que él era, algo así, pero no recuerdo bien cuál fue el entrenador ahí. Era unos como para ver. Improvisado nomás. Pues, claro, sí. Ya. Y ahí fue que le hice el gol yo a Carrizo, en el 5-1 que nos ganaron. Correcto, por eso mismo le cargaba esa parte de su historia a Galito. Ahí le hice el gol a Carrizo. Es que en la primera le pegó un tiro fuerte. ¿Ya? Pero como Carrizo era chacharero como arquero, entonces se arrodilló y me la tapó con el pecho. ¿Ya? Sí. Entonces yo dije entre mí, puede ser que venga la segunda. Entonces en la segunda sí ya le pegué bien y le hice el gol. Ya no le hice esa broma. Ya no me hice esa broma. Muchísimas gracias, Galito, por esta oportunidad. No hay ningún problema, mi hermano.